Usualmente las trail cam, o cámaras de seguimiento, son para uso exclusivo de bosques y zonas inhóspitas y se usa con el propósito de vigilar la vida salvaje, ya sea para protección, en el caso de las personas que viven en el bosque, o para estudiar a los animales en su estado natural. Sin embargo, cuando colocas una trail cam en el bosque, nunca sabes lo que podría captar, y este es un buen ejemplo. Una figura brumosa atraviesa el bosque rápidamente, a mitad de la noche, y está flotando. Esta pálida aparición casi parece correr de derecha a izquierda, y claramente no era un animal corriendo entre los árboles. Así es que, ¿qué podría ser exactamente? ¿Quizás un espíritu deambulando en el bosque? ¿Qué es esta misteriosa aparición en medio de la nada? El siguiente video fue compartido por un hombre que trabaja en una construcción, operando maquinaria pesada. Él nos cuenta que ya había visto algunas cosas extrañas en esta construcción, pero, esa noche en particular, él fue el único que se quedó haciendo horas extra. Es así que estaba metido en sus labores, cuando notó algo inusual a la distancia, y decidió grabar. Podemos ver claramente una figura oscura caminando, el hombre está seguro de que no había nadie más con él, por lo tanto, no podría ser algún otro trabajador de esa construcción. Además, él no lo notó, pero muchos aseguran que se puede ver hasta 3 figuras oscuras caminando en esa área. Es bastante extraño, por decirlo menos. Si es que no son trabajadores de la construcción, entonces, ¿qué más podría ser? Esta serie de videos fueron grabados por un padre de familia que asegura que su casa está embrujada y ocurren muchos misteriosos eventos, además de que la actividad se centra en su hijo pequeño.
Esta serie de videos fueron grabados a lo largo de 2 años. Algunos usuarios creen que es solo una escenificación, ya que resulta sospechoso que siempre haya una cámara grabando al niño. Además, este evento en particular es bastante extraño, de ser real, en primer lugar, porque un niño pequeño estaría jugando a la Ouija, y porque justo en ese momento decide mirar al espejo. Aunque, es posible que esta casa realmente esté embrujada y esta entidad tenga algún apego con el niño. De todos modos eres libre de sacar tus propias conclusiones. Estos dos amigos estaban explorando una misteriosa cueva, cuando de repente se encontraron con algo, sentado en una esquina. Algunos dicen que se ve como una mujer transparente, sentada en la esquina. ¿Acaso será posible? El siguiente video viene de Casa Sobrenatural, un grupo de investigadores paranormales desde Brasil, quienes se aventuraron en una supuesta casa embrujada, de la cual se dice sucedió una tragedia en ella, y aparentemente aún alberga a los espíritus de su pasado violento. Después de colocar su equipo, el grupo revisa cada habitación en este lugar, y poco a poco alguna actividad inusual se desarrolla. Todo comienza con ruidos extraños, sin embargo, la cámara capta algo más que nadie vio en el momento. Gente, a família conta que quando eles estavam pousando nessa casa, aparecia um senhor sentado na poltrona dando risada, sorrindo. E isso era muito assustador, tanto que eles nunca mais quiseram pousar dentro dessa casa. Fazer uma manifestação agora com a gente? Estamos na total escuridão. Sentindo um cheiro de queimado. Cheiro de queimado. Tô sentindo um cheiro como se tivesse uma fiação, queimar, algum lugar pegando fogo. Nossa, olha. Cara, pegou. Desculpa ter acendido a lanterna. Alguma coisa me pegou nas costas, cara. Eu senti assim como si tivesse. Después de escuchar, e incluso oler cosas extrañas, lo impensable sucede. Sensacional, cara, a visão noturna. Nossa, cara, você viu? Nossa! Cara do céu! Meu Deus, Sandro! Nossa, cara, você viu?
¿Vistes eso? Una aparición espeluznante hace su entrada, al parecer desde la sala de estar. Parece como si esa cosa viniera directamente de la pared, flotando en el sofá. ¿Podría ser ese el siniestro fantasma que la familia dice haber visto? Lo que es más espeluznante son sus ojos, como reflejan intensamente en la oscuridad.